Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Alabaré al Señor
Y de nuevo, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo versículo a versículo de la palabra de Dios, que es la Biblia, de donde vamos aprendiendo cada vez que nos acercamos a la Escritura para estudiarlas, enseñanzas de hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que nos son de tanta ayuda y de tanta bendición para nosotros en el día de hoy. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, donde nos dice la palabra de Dios: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los versículos 16 al 18 que vamos a estar compartiendo en este programa nos va a estar hablando del control del espíritu y de la carne. Pero ahora en el versículo 16 nos va a estar hablando específicamente de la condición para la liberación personal. Es sabido por todos que es una realidad que los cristianos pueden ser de dos clases, es decir, cristianos carnales o cristianos espirituales. Un ejemplo de cristianos carnales era la iglesia, por ejemplo, de Corintio. Al leer la carta de Pablo a los Corintios se muestra que los creyentes de esta región no habían alcanzado todavía la madurez y la firmeza espiritual que Dios esperaba de ellos y que quería ver también cómo ellos se desenvolvían día tras día. A pesar de haber tenido suficiente tiempo ya para haber creído en su vida cristiana y haber puesto por obra aquello que habían aprendido, continuaban siendo carnales e inmaduros. Y es que según la disposición del creyente de su corazón, así crecerá espiritualmente. Es decir, que si una persona dispone su corazón hacia Dios, Dios obrará según su santa y divina voluntad. Pero si una persona pone impedimentos para servir al Señor, dudas y obstáculos, pues su crecimiento va a ser mucho más lento. Dice este versículo 16 en primer lugar, andar en el Espíritu. Esto equivale a caminar por todas partes de un modo concreto, de conducta, que se hace visible a todos los que observan a un creyente. Es decir, que el creyente está siendo observado, no solamente por la Iglesia, no solamente por el Señor, sino también incluso por aquellos que trabajan contigo, por tus vecinos, por tus amigos, y por aquellos que aún tú no piensas. Y si tú estás diciendo que tú eres un cristiano y una cristiana, pues ellos van a ser los primeros que te van a estar juzgando. Así que tiene que ver esto con todo el conjunto de actividades de la vida individual de cada creyente, y no tan solo cuando se asiste a la iglesia. Porque cuando se asiste a la iglesia es muy fácil poner cara de piadoso, de piadosa, cara de caritativo, caritativa, y luego cuando te vas de la iglesia, pues vuelve a ser la persona que normalmente eres, es decir, una persona de dos caracteres. Para el mundo eres como el mundo, pero para la iglesia tratas de ser como la iglesia. Pero esto no es la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es que andemos en el Espíritu las 24 horas del día. Romanos 8 y versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nótese que aquí no está hablando de religión, aquí no está hablando de denominaciones, sino que está hablando, sencillamente dice, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así de fácil y así de sencillo. Igual que la palabra de Dios también Juan dice que al que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es por eso que el Padre Eterno ha establecido para el creyente un destino definitivo que sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 8:29. De modo que el Espíritu, y el Espíritu, cuando estoy diciendo Espíritu es con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, tiene la misión de conformar al creyente con Cristo y manifestar en él la vida del Señor Jesús. Recuerda
que en este tiempo, cuando hemos creído en Jesucristo y estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo hace en nuestras vidas una obra de regeneración. En otras palabras, hemos de dejar que Él vaya haciendo esa obra y nos vaya santificando día tras día, es decir, apartando de todo lo que es carnal y de todo lo que es pecaminoso. Esta identificación produce la liberación del poder opresor de la cadena de esclavitud que el hombre natural tiene sobre sí, y lo tiene precisamente a causa de la carne y del pecado. Es por eso que, como dice Pablo en Gálatas 2:20, que es el liberado del poder del yo, cuando está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese aquí como dice la palabra: y ya no vivo yo. Es decir, que deja que sea la obra del Espíritu Santo la que obre en su vida, y no la obra de la carne. También el Señor Jesucristo nos ha liberado del poder de la carne, como dice más adelante en Gálatas 5 y versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, crucificado quiere decir que la carne debe de estar muerta, y no debemos de darle la oportunidad para que baje de esa cruz en la cual está crucificada. También nos ha librado del poder del mundo, como dice Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces vemos que este versículo 16 de Gálatas capítulo 5 da a entender claramente que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Cuando estoy diciendo el espíritu, vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que quiere obrar en la vida del creyente para hacernos a la semejanza de Cristo Jesús. Así que, también entre la naturaleza nueva y santificada del creyente y su antigua y pecaminosa naturaleza. Es decir, que nos guste o no nos guste, muchas veces la carne trata de volver a las cosas viejas, a las cosas pecaminosas, y hemos de tener mucho cuidado en no darle ninguna oportunidad a la carne, en hacer aquello que le agrada y que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, porque si le damos un poquito de oportunidad, ella rápidamente se va a tomar muchísima más libertad para que volvamos nuevamente al estado en el cual estábamos antes. Continúo ahora con Gálatas capítulo 5 y versículo 17, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hallamos en este versículo 17 la lucha que existe entre dos poderes. Los cristianos tenemos dos naturalezas. Por un lado, la vieja naturaleza, que hemos heredado de nuestros padres, el viejo hombre. Y por el otro lado tenemos la nueva naturaleza, el nuevo hombre o la nueva mujer que hemos nacido del Espíritu. Ahora bien, los cristianos carnales se encuentran actuando bajo la influencia de su vieja naturaleza o su viejo hombre siempre, es decir, que siempre están actuando según la carne y nada más que la carne. ¿Por qué? Porque todavía no han experimentado a Cristo en su corazón y no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero sin embargo, los cristianos espirituales son aquellos que permiten que sus vidas sean dirigidas plenamente por el Espíritu Santo de Dios. Es esto lo que explica el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre conforme sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nótese que lo que antes hacíamos, ¿qué es lo que era?
Pues una de las cosas, por ejemplo, era el mentir. Podríamos decir otra como por ejemplo el robar. Claro que no hemos robado bancos, quizás. No hemos atracado quizás una tienda. Pero quizás a lo mejor hemos cogido un lápiz en el trabajo. Hemos hecho alguna llamada que no por nuestro teléfono propio. Eso es una manera también de robar y de engañar. Entonces vemos que en la exhortación del apóstol Pablo es clara y directa, presentando la vida en el Espíritu como una responsabilidad de todo cristiano y de toda cristiana, y no como una simple opción, es decir, como para dejarlo más adelante. Lamentablemente, hay muchos cristianos y muchas cristianas que están en iglesias y llevan años y años y más años ahí, y ellos dicen que todavía no es el tiempo, que todavía el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en ello y le tiene que ir dejando quitar según qué cosas. Recuerda, Dios da un tiempo, pero no te da toda la vida, para que esté ahí recreándote en aquellas cosas que son deleite para la carne, sino que hemos de dejarlas, y cuanto antes, mejor. Así que la opción entre estas dos naturalezas pueden compararse con la oposición, por ejemplo, que hay entre la luz y las tinieblas. Nunca pueden mezclarse la una con la otra, ni tampoco pueden convivir las dos juntas. Lo mismo que en la verdad y la mentira, o es una cosa o es otra, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. También, como nos muestra la palabra de Dios, nos muestra que diariamente y a cada segundo se libra una batalla en cada creyente entre su nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque el cristiano nacido de nuevo tiene vida eterna y el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Verdad que un muerto no tiene ninguna guerra? ¿No tiene ninguna lucha? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto en delito y pecado. Así estábamos nosotros también. Nosotros no somos mejores que la gente que hay en el mundo, sino que éramos exactamente igual, sino que por la misericordia de Dios, Él nos alcanzó por medio del Evangelio. Y es que por eso que lo hemos aceptado, es que podemos decir ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por tanto, es responsabilidad de cada cristiano alimentar la vida espiritual y lo debemos de hacer mediante la oración diaria, mediante la lectura bíblica. Recuerda, es bueno escuchar sermones, es bueno escuchar predicaciones, y muchos se acogen a que dicen: con lo que estoy oyendo en la iglesia, con eso ya tengo suficiente, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, analiza ese versículo, que quizás muchas veces se escoge y se escoge mal. Ese versículo precisamente es para las personas incrédulas que oyen por vez primera la palabra de Dios, el Evangelio, y necesitan esa poquita de fe para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Es por eso que la fe les viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, cuando esa persona ya ha recibido a Cristo Jesús, es responsabilidad individual de cada uno el estudiar, el leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Así que es bueno que cada uno de nosotros podamos hacer reflexiones bíblicas en nuestras casas, individualmente, no solamente escuchando las predicaciones y los sermones de los hermanos que comparten en la iglesia, sino también en nuestro propio hogar. Y también es bueno no solamente la oración, la lectura bíblica individual, sino sobre todo la obediencia a Dios. De nada sirve el saber mucho y no obedecer a Dios. Como dice Santiago, que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de ella. Y es por eso que cuando hacemos esto, podemos estar firmes ante las tentaciones del mundo, de la carne
y de Satanás, quien pretende hacer reinar nuestra vieja naturaleza en la vida de cada cristiano y de cada cristiana. Pero, si estamos ocupados en la oración, en el estudio bíblico y en la obediencia a Dios, el diablo no podrá hacer absolutamente nada. Claro que sí, que nos va a tentar. Claro que el mundo va a ejercer opresión sobre nuestra vida. Claro que sí, que la carne va a querer volver a lo antiguo. Pero nosotros estamos ocupados en el Espíritu, en las cosas de Dios. Esto significa que los cristianos no somos inmunes al pecado y que, al igual que los no cristianos, un creyente disfruta de las pasiones pecaminosas si se deja llevar naturalmente por ellas. Por tanto, no debe de sorprender que muchos cristianos y también cristianas hayan caído en las más bajas pasiones y pecados, que hayan vuelto. Esto es el resultado de descuidar la vida espiritual y también de contristar al Espíritu Santo de Dios, como nos dice Efesios 4:30, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando se descuida, vuelvo a repetirlo, la oración, la lectura bíblica y la obediencia a Dios, empezamos espiritualmente a decaer. En otras palabras, a enfriarnos espiritualmente. Es por eso que el cristiano y la cristiana debe de estar consciente que las tentaciones siempre están ahí, porque la vieja naturaleza sigue ahí, aunque depende de cada cristiano el alimentar la nueva naturaleza o alimentar la vieja naturaleza. Es una decisión, es un libre albedrío que Dios da al hombre y a la mujer, igual que nos dio el derecho a recibir el Evangelio. También nos da esa libertad para poder escoger entre alimentar la nueva naturaleza o seguir con la vieja naturaleza. Por tanto, vemos que el deseo de Dios es evidente, ya que el corazón contaminado del hombre se muestra desde los primeros tiempos de la humanidad, y aún antes del diluvio, como aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Si los cristianos siguieran haciendo lo que estaban haciendo antes, estarían cometiendo pecado a cada segundo, es decir, rebelándose en contra de Dios y de su palabra, en contra de sus leyes y de sus estatutos, como lo hacíamos antes. Sin embargo, gracias a la vida espiritual y al Espíritu Santo de Dios, Dios da la fortaleza para que el cristiano y la cristiana pueda resistir a las tentaciones y no haga su propia voluntad o lo que según su carne propia desea, sino que en lugar de eso cada creyente haga con gozo la voluntad del Señor Jesucristo, que no es otra que obedecer al Padre y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Continúo ahora con Gálatas capítulo 5, versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios: «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». Hallamos en este versículo 18 una esfera de libertad y otra esfera de esclavitud, ya que los que son guiados por el Espíritu Santo son los mismos que andan en el Espíritu de Dios, y lo que es igual, los que se dejan conducir o llevar por el Espíritu, como dice el versículo 16, estos son los que han sido liberados y viven en libertad, como nos muestra esta misma carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 31 y capítulo 5 y versículo 1. Así que se está refiriéndose a los verdaderos creyentes, ya que el verdadero creyente que ha nacido de nuevo somos los que podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como nos muestra Romanos capítulo 8 y versículo 14, donde dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Nótese y quiero aclarar esto. No somos hijos de Dios cuando nacemos de nuestros padres y somos bebés. Somos hijos de Dios cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, como nos muestra Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿qué es lo que somos? Criaturas de Dios. Pero por la fe, habiendo aceptado el don de la gracia, el regalo de Dios, que es el Evangelio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos y vivimos conforme al Evangelio, es cuando somos hechos hijos e hijas de Dios. Ahora bien, note que son hijos e hijas de Dios, como dice aquí, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, no son hijos e hijas de Dios los que aparentan serlo, poniendo apariencia de piedad durante cierto tiempo, ya que se descubre muchas veces que esa clase de personas, con el paso del tiempo, lo que realmente estaban haciendo era una comedia como lo haría un actor o una actriz. Nos quedamos sorprendidos cuando en el día de hoy vemos que quizá a lo mejor ministros de otros países y quizá del nuestro, que eran personas muy respetadas, me estoy refiriendo ministros de un gobierno, de la nación, eran muy respetadas y admiradas, y se descubre que a lo mejor esas personas eran unas personas que eran corruptas, unas personas que abusaban de niños, por ejemplo, que robaban dinero, pero se descubre al cabo del tiempo. Y recuerda, no hay nada debajo de la tierra que no sea descubierto a su tiempo. Todo, absolutamente todo, será expuesto a la luz. De ahí la importancia que tiene que estudiemos la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea el filtro que nos muestre verdaderamente quién es un hijo o una hija de Dios y quién lo es tan solamente de apariencia. Por otro lado, tengamos en cuenta que la conducción por el Espíritu Santo de Dios se manifiesta por la victoria sobre el pecado en la vida de cada cristiano y cada cristiana, ya que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios implica ser conducido, orientado, sustentado y dirigido por Él, actuando no en algunos aspectos de la vida de quienes son salvas, es decir, no cuando el creyente le conviene, sino en todo momento de su vida. Hemos de dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, es decir, no solamente hemos de dejar que cuando estamos en la iglesia el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, también debe de obrar cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en el trabajo y cuando vamos por la calle, siempre en todo momento, ya que el Espíritu Santo es el que hace posible la victoria sobre la carne, en el sentido de que se ha considerado en el versículo anterior. Entonces, queda claro que no es el nivel intelectual del creyente, tampoco son las capacidades o habilidades, ya que el Espíritu Santo de Dios es quien potencia y transforma la actividad humana cuando el hombre y la mujer se sujetan a Él. Hay que entender que Dios no convierte a los creyentes en meras máquinas ejecutoras de su voluntad. De otra manera, cada cristiano y cada cristiana nacido de nuevo o nacido del Espíritu no es una marioneta en manos de Dios, no, sino que Dios siempre respeta el libre albedrío que Él nos dio. Si fuese lo contrario, solamente un chasquido de los dedos de Dios y todo el mundo, toda la humanidad, creería en Él. Pero Dios no quiere marionetas. Dios quiere que por nuestra propia voluntad podamos aceptarle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin embargo, vemos por otro lado que nuestro adversario, el diablo, es todo lo contrario a Dios. El diablo, quienes le sirven a Él, lo hacen como zombies y como máquinas y siempre están esperando que no le mande el diablo algo malo, alguna maldición o alguna enfermedad. Y sé muy bien
de lo que estoy hablando. No lo estoy diciendo al azar. Lo sé muy bien. Entonces podemos ver que el ser guiados por el Espíritu Santo de Dios implica mucho más que aceptar la indicación de una dirección a seguir. Implica también el ser conducido. Es la operación capacitadora para vivir en una dimensión sobrenatural, es decir, en una forma que es contraria a la naturaleza heredada, caída, que no desea sujetarse a Dios, ni tampoco tiene poder ni capacidad para poderlo hacer. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Añade este versículo 18 también y dice: no estáis bajo la ley. Esto enfatiza el contraste entre la esfera de la libertad consistente en la vida en el espíritu y la esclavitud, vinculada y relacionada precisamente con la ley. Estar bajo la ley significa derrota, esclavitud, maldición e impotencia, porque la ley no da libertad contra el problema de la carne, como vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 11 al 13 y también capítulo 4 versículo 3 y versículo 24. Así que la letra de la ley es el principio esclavizante, pero sin embargo el espíritu de vida es el que regula el andar cristiano en el espíritu regenerado de cada creyente. Voy concluyendo ya con esto. La libertad no es imposición de normas que la limitan, ni tampoco, por otro lado, es libertinaje que la contamina. La libertad, la verdadera, se experimenta en la superación de la esclavitud de la carne, y solo es posible mediante una acción poderosa que no procede precisamente del creyente, sino que proviene directamente de Dios. Quien es libre en Cristo Jesús no practica el pecado, no lo practica conscientemente como lo hacía antes. Antes muchas veces se practicaba por ignorancia también, pero también conscientemente. Así que el creyente, el que tiene a Cristo en su corazón, no practica el pecado conscientemente en razón de la nueva naturaleza que ha recibido y está siendo regenerado. La libertad no es libertinaje, sino la gozosa sujeción al Espíritu que genera el principio interior de la nueva vida en Cristo Jesús. De manera que quien no nació del Espíritu difícilmente podrá controlar los deseos de su propia carne. El Espíritu actúa en el creyente para sujetar los instintos del hombre natural y cancelar las cadenas esclavizantes de las obras de la carne, de manera que el cristiano y la cristiana vienen a la experiencia de la verdadera libertad, de la auténtica libertad, cuando pueden vivir en la esfera sobrenatural de la fe en Cristo Jesús, en contraste con la naturaleza del hombre caído, que por más que lo intente, siempre volverá a caer una, otra y otra vez. La vida de libertad victoriosa surge en la medida que el Espíritu Santo de Dios actúa sin obstáculos en la vida de cada creyente, conduciéndonos y controlándonos divinamente. Pablo presenta el contraste entre el hombre esclavo de su propia naturaleza corrompida por el pecado y el creyente libre por el poder del Espíritu Santo regenerador en su vida. Pablo presenta la vida de libertad que se manifiesta en el control que el Espíritu Santo puede hacer sobre la carne, como hemos visto en estos versículos 16 al 18. Amigo y amiga oyente, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de libertad, estamos hablando de la carne, de las obras de la carne y de lo que Dios quiere hacer en cada ser humano. Entonces vemos nosotros, hablando precisamente de la esclavitud, que en la antigüedad existía la esclavitud, ya que ricos esclavizaban a sus propios compatriotas y naciones que esclavizaban a otras naciones, aunque hace más de 150 años
que fue abolida la esclavitud, podemos ver cómo hoy, por ejemplo, terroristas como Boko Haram secuestran a mujeres y a niñas para venderlas como esclavas. Saltan las noticias como chicas cristianas y hijisíes están siendo puestas a la venta en el mercado de abastos de Mosul a precios muy asequibles, 150 euros la unidad. También los niños de 10 y 12 años se han convertido en una mercancía muy apreciada para los yihadistas. Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI y estamos hablando de cómo unos ejercen sobre otros esclavitud. Pero existe otra clase de esclavitud de la cual no ha estado hablando en estos versículos, y es la esclavitud de la carne y la esclavitud del pecado, de la cual el hombre y la mujer, como he dicho, por sí mismos no pueden librarse. Las esclavas de los terroristas solo pueden ser libres, por ejemplo, si alguien paga el precio por ellas y luego las pone en libertad. Déjame decirte, amigo y amiga oyente, que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por ti y por mí el precio del rescate. Para ello, nos rescata Jesús no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. No nos podemos, por ejemplo, imaginar que alguien pague el precio en el día de hoy por una esclava en Mosul para darle la libertad y que la esclava desee seguir siendo esclava. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que, amigo y amiga oyente que me estás escuchando en este momento, yo te invito en este momento a que tú aceptes en tu corazón a Jesucristo, quien pagó por ti el precio de tu rescate, dando su vida en la cruz del Calvario. Tú ahora, para ser libre de la esclavitud, del pecado y de la carne, tienes que aceptarle en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Es por eso que por medio de un acto de fe, tú puedes aceptarle en este momento en tu corazón. Para ello, yo te animo a que tú ores y repitas conmigo esta oración que yo voy a decir. Repítela conmigo y dila de todo corazón. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Soy una persona esclava del pecado, esclava de los deseos de la carne. Pero hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque tú has venido a libertar al cautivo y a la cautiva. Yo estaba cautiva, pero ahora te recibo en mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has recibido a Cristo en tu corazón y lo has hecho de verdad, sinceramente, pues es bueno que tú ya puedas empezar a orar con Dios. Ora, pídele que el Señor te liberte de aquellas cosas que tú no puedes hacerlas por ti misma. Lee también su palabra para que puedas crecer espiritualmente, y también es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde,
a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.